Buenos días o buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 y nos tocó el tema de árboles de regresión. Mi nombre es Irma Gabriela Hernández Martínez. Para empezar vamos a describir el algoritmo. Los árboles de regresión son métodos que proporcionan modelos que nos ayudan a responder preguntas que son de tipo predictivo como explicativo. Se utiliza un árbol de regresión para crear un modelo explicativo y predictivo para una variable cuantitativa dependiente, para conocer su comportamiento basándonos en variables explicativas, cuantitativas y cualitativas. Para esto podemos fijarnos en la imagen de referencia. Básicamente los árboles de regresión consisten en responder a una pregunta inicial y dependiendo de la respuesta podemos ir desplazándonos en cada una de las ramas hasta llegar a una conclusión sobre lo que queremos predecir. Entonces, ¿en qué consiste? Como ya habíamos mencionado, un árbol de regresión consiste en hacer preguntas de tipo la variable es menor a tal constante o la variable es igual a tal valor para cada una de las covariables que vendrían siendo datos que conforman a la variable de la cual queremos predecir el comportamiento. De esta forma, el espacio de las covariables es dividido en hiperrectángulos en ramas, como el del diagrama que se puede observar en la imagen de referencia, hasta llegar a una conclusión del comportamiento de la variable. Para eso se deben definir un conjunto de covariables o características de la variable original y encontrar las covariables que permitan predecir mejor el comportamiento de dicha variable. Para ejemplificarlo mejor, podemos enfocarnos en la imagen de referencia. Digamos que queremos predecir el estilo de vida de una persona y para esto hemos definido que las covariables o características que nos van a ayudar a predecir eso es la edad, los hábitos alimenticios y si realiza ejercicio. Entonces, dependiendo de las respuestas que la persona nos vaya dando, podemos predecir si la persona tiene un estilo de vida saludable o no. Ok, esta es la explicación del algoritmo de árboles de regresión. En el sentido del algoritmo de árboles de regresión, consiste en un algoritmo de árbol binario completo que se hace peticiones de los datos y genera subconjuntos precisos y homogéneos. Algo que tiene este algoritmo es que desglosa cada sección según sea conveniente, es decir, que selecciona subconjuntos precisos y homogéneos en igual medida y en base a eso se toma la decisión por medio de los procedimientos que se tienen. Algo que sí es de recalcar que este algoritmo de árboles de regresión viene de un subconjunto de algoritmos de árboles de decisiones, que divide los datos en segmentos para que sean homogéneos y posibles respecto a variables independientes. Es decir, que depende de las variables independientes. Ok, los árboles homogéneos de algoritmo de regresión sirven para tomar decisiones acertadas. Los elementos de un árbol de regresión. Son la división del nodo, los nodos terminales y las impurezas del nodo. Con la división del nodo, pues es a donde se divide, si a la izquierda o a la derecha. Un ejemplo está en el subconjunto verde del principio, que es 77, 77 y 100%. Y divide el acceso en 1 y en 0. Si tú quieres dividirlo a la sección izquierda, se utiliza la tipología AL, que literalmente AL es de A left, que significa izquierda. Igualmente para la derecha es A right, que significa a la derecha. Y estos se van segmentando según la impureza. La impureza del hijo tiene que ser menor a la impureza del padre. Es decir, la impureza del padre se desglosa segmentadamente en las impurezas de los hijos. Y en base a ahí se van tomando decisiones. Ojo que las impurezas quieren decir las probabilidades que tiene de cumplirse un cierto factor que se desea. Por eso, en base a las impurezas se desglosa. Los nodos terminales. Los nodos terminales son procesos de segmentación de recursividad continua, hasta que el árbol se satura.
hasta que no se puede dividir más. Es decir, que los nodos terminales son es el final de todo el subconjunto, es como decir la toma de decisiones. Cuando ya no se puede dividir más, cuando ya una sección ya no puede dividirse de ninguna otra manera, pues llega hasta ahí el nodo terminal, que es justamente a donde se desglosa toda la división y la impureza llega al mayor número posible de cero, cercano de cero. La impureza del nodo, como les expliqué, es la cantidad de probabilidad que tiene de cumplirse un cierto factor que se tomó en cuenta. Comparativa con respecto a procedimientos aledaños, como es el child y el quest, que son subconjuntos siempre del conjunto de los árboles de decisiones. Pero el CTR son los árboles de regresión, se le denomina árboles de clasificación y regresión. El child es basado en el chi-cuadro, que es un algoritmo que sirve para predecir datos. El CTR tiene la variable junto con el quest de las variables predictorias independientes y sustitutivas, es decir, que son de múltiples plataformas. La poda de árboles de igual forma es viable en CTR y en quest. La división de nodos multinivel es en child. La división de nodos binarios es en CTR y en quest. La variable de influencia es en child y CTR. Las probabilidades previas son mejor vistas en CTR y en child. Y los costes de clasificación errónea es lo mismo. En el cálculo rápido es mejor el child y el quest. En cuestión de comparativa con estos dos, se puede decir que el CTR tiene ventaja en cierto aspecto como todo, es cuestión de perspectiva y depende del trabajo que estés haciendo. Pero para las variables independientes, la poda de árboles, la división de nodos multinivel, no. Pero para la división de árboles binarios, la variable de influencia y la probabilidad previa y los costes de clasificación errónea son bastante viables en lo que es el CTR. Como digo yo, depende de qué se esté realizando, por eso depende de qué procedimiento se va a utilizar. Pero a grandes escalas el CTR se puede utilizar de forma correcta si tiene variables de influencia y analiza las probabilidades previas, y eso es de mucha ventaja. Las ventajas con respecto a los otros sistemas que tiene es que es simple de entender e interpretar. Es bastante sencillo de interpretar, dado que son solo árboles de regresión y árboles de decisión. Al final y al cabo, son fáciles de leer. Puede visualizarse si el árbol no es excesivamente grande, pues este es bastante acertado, dado que si es pequeño o mediano el árbol, incluso grande, se puede ir desglosando rama por rama para ver cuáles fueron las decisiones que se tomaron y por qué fueron estas decisiones, dados a la impureza. No se requiere la preparación de datos exigentes. Lo único importante para esto es que los datos no estén nulos para que se tome una decisión acertada. Se puede trabajar con variables cualitativamente y cuantitativamente, es decir, que no solamente pueden ser variables numéricas, sino que también pueden ser variables independientes de forma cualitativa, es decir, de cualidades del producto que se está evaluando, del servicio que se está evaluando. Con respecto a las desventajas, pues son inestables. Un cambio en la base de datos puede significar una decisión diferente, es decir, que no son garantizables. Y eso son dos puntos importantes, que no son garantizables porque dado una circunstancia de que se traspasará un dato erróneo, pues ya no es correcto el árbol binario. Y hay conceptos que no son fáciles de aprender y pueden crear árboles sesgados, es decir, que si hay una clase dominante, puede ser sesgada por esa clase dominante y por eso mismo no son acertados, no son óptimos y que son muy sensibles a los cambios en la fase de datos. Ahorita los paso con mi siguiente compañero que les explique la siguiente sección de lo que los árboles binarios, sección de clasificación de árboles de regresión. Mucho gusto.
Ejemplos de análisis de regresión. Para trabajar con árboles de regresión se acostumbra a demostrar gráficamente cómo se hace dicha toma de decisiones, así como se muestra en la figura de la derecha, donde podemos denotar que entre x2 y x1 hay una masiva cantidad de información, pero para poder organizar toda esta información y que no sea tan problemática el adicionarle nueva información o diferentes características o inclusive más regiones, por ello, nosotros hacemos que toda la información se divida en una cantidad infinita o una cantidad reducida de las, de las diferentes características o claves independientes o directamente variables específicas que nosotros vemos dentro de toda la información. Por ejemplo, estas características o claves independientes las podemos representar como estos pequeños puntitos que hay en todas las diferentes regiones. Pero hay muchísimos puntitos esparcidos por toda la información. Pero estos puntitos, algunos de ellos se encuentran más cerca de otros, debido a que estos eh, tienen diferentes rasgos que las hacen coexistir entre ellas y encontrarse mucho más cerca. A estas diferentes como agrupaciones de puntos, nosotros las podemos dividir en como regiones mutuamente distantes. Estas regiones mutuamente distantes van a acelerar el proceso de una toma de decisiones. Por lo tanto, al acelerarlo y hacerlo mucho más eficiente, nosotros reducimos la cantidad de errores que se podrían dar a la hora de trabajar con esta información. Mayormente, los árboles de regresión son procesos binarios, no enteramente, pero usualmente sí, ya que se enfocan en darte dos posibles opciones, afirmación o negación. Por ejemplo, en la gráfica, nosotros podríamos directamente tener un deseo de cumplir un objetivo en específico, pero ese objetivo va a caer dependiendo de cuáles sean mis limitaciones o verdaderamente las características de dicho objetivo, va a caer en la región 5, en la región 1, en la región 3 y en la región 4. Y como podemos notar, la región 5 es mucho más probable de caer, pero entre la negación o afirmación de las diferentes limitaciones, nosotros vamos a ir poco a poco terminando cayendo en una región diferente, que puede ser la R1, la R2, que es menos probable, y la R4. Para ello, nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, nuestro primer ejemplo del método heurístico aplicado en Facebook. ¿Qué es el método heurístico? El método heurístico básicamente consiste en el estudio de diferentes patrones que genera un individuo debido a la interacción con una aplicación web o directamente interacción social. En nuestro caso se trata de una interacción con una aplicación web, ya que esta se implementó de manera efectiva en un sistema de red social, en este caso Facebook, ya que este lo que hace es directamente recopilar información del usuario, ver cuáles son sus gustos, a qué le da like, que invierte mucho más tiempo, en qué le genera gracia, qué le genera diferentes búsquedas, y así sucesivamente empieza a verse una cantidad de características, o como habíamos visto antes, variables o claves independientes que van a irse a colocar en diferentes regiones mutuamente distanciadas. Nosotros al ingresar a Facebook y crear nuestro usuario, en el instante se nos pide que empecemos a darle diferentes ideas que son nuestros gustos, diferentes cosas que nos llaman la atención, que esperamos ver, y ahí el usuario se le están colocando diferentes características para poder meter estas diferentes regiones dentro de la interfaz de nuestro usuario en específico, haciendo así que las diferentes características que nosotros vemos están mucho más cerca o más cerca de otras regiones. Entonces, estas otras regiones, al estar relativamente cerca, generan una predicción, haciendo que en nuestra interfaz nosotros notemos algo un poco o ligeramente diferente, pero lo suficientemente cerca a nuestros gustos personales para poder así nosotros expandir nuestra cantidad de información o directamente predicciones. Como se ve aquí en la gráfica de abajo, se puede notar que el usuario, o sea, la prueba, esta, dependiendo de la información que consume, así también se va a materializar la información o el contenido que va a venir en los anuncios que vamos a recibir. Claramente el control no recibe anuncios, pero los sujetos de prueba, o sea, nosotros los usuarios, nosotros vamos a recibir
anuncios dependiendo entre las tendencias o entre las cosas que el método heurístico ha hecho una predicción del análisis de lo que nosotros vemos. Por ejemplo, si nosotros usualmente vemos ropa o diferentes actores, películas, etcétera, nosotros vamos a recibir anuncios en relación a ropa, en relación a modas, en relación a tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos como tal van a generar de que nosotros sigamos consumiendo esta información o nos dé un deseo de querer ir a invertir o nuestro dinero en estas cosas. Y así directamente va a comparar las diferencias o las semejanzas en diferentes grupos para así mejorar la información que entra en mi interfaz. Esta se ve muy bien aplicada también en YouTube, en Instagram y diferentes redes sociales. Pero el método heurístico aplicado en Facebook es mucho más efectivo debido a que su prioridad es hacer que yo como usuario reciba la calidad de información mucho mejor en esta red social que en otra red social. Así invierto mucho más tiempo en Facebook de que invierto en otras redes sociales porque el algoritmo o el método heurístico aplicado en Facebook es mucho mejor. ¿Y qué tiene esto que ver con el árbol, con nuestros árboles de regresión? Pues tiene que ver mucho debido a que el árbol directamente empieza a generarse cuando nosotros interactuamos con la aplicación. Nosotros empezamos a darle diferentes características o variables claves para que el mismo árbol genere una predicción de qué puede ser lo que me guste y no solo generarme información de lo que en realidad me gusta. Y así expandir la información y filtrar esa gran cantidad de información para la que se genera respectivamente en cada usuario. A un usuario le gusta el fútbol, se le genera información sobre fútbol. A un usuario que le gusta la medicina, se le genera información con medicina y anuncios acompañados de esa información. Permitiendo así una estructura binaria, ya que nosotros empezamos a decir si me gusta esto, no me gusta esto. Inclusive en Facebook, en algunas encuestas o directamente filtros, te pregunta si esto te gusta o no te gusta. Y si no le das like mucho a esto, no va a aparecerte en la interfaz tan rápido como te aparecería algo lo que sí le diste like. Haciendo una reordenación de la información que nosotros vemos y de la misma manera limita el proceso de ejecución, ya que ya tiene la idea de qué querés ver. En el segundo ejemplo, a diferencia del primer ejemplo que era muy enfocado a la programación, ahora lo vamos a ver más enfocado en un análisis financiero. En este caso, con el manejo de inversión y presupuesto de utilidades de la empresa, industria es la constancia. Como podemos ver, estas variables claves o independientes en cuanto a finanzas casi siempre son variables que tienen mucho enfoque en dinero, ya que al ser trabajos mayormente enfocados con números, nosotros estas claves son las que nos interesan para poder generar una ganancia o inclusive disminuir la cantidad de gastos. Como podemos ver, la constancia se apoya obviamente de estos diferentes árboles de regresión que se van generando entre la cantidad de información que se trabaja. Como nosotros estamos hablando de dinero, nuestro árbol tiene que ser muy organizado y muy efectivo, debido a que nos tiene que demostrar dónde fue que fracasamos, dónde hubo un bajo, dónde estamos directamente mal para poder invertir en esas áreas y que estas áreas puedan generarnos mejores predicciones. O que en la actualidad podemos ver una predicción que sí esté muy concreta o muy arraigada a nuestros objetivos como empresa, independientemente de cuáles sean. Como podemos ver en la figura de la derecha, nosotros tenemos un escaneo de la rendición de cuentas del 2015 y del 2016. En este más específico está la ingresos de gestión y los gastos de gestión. Como podemos ver, hay una diferencia notoria entre el 2015 y el 2016, porque hay un total de ingresos de gestión en el 2015, pero el árbol no fue analizada de la manera correcta, ya que en el 2016 nosotros vimos una rebaja en el total de ingresos de gestión y también en los gastos. Como podemos ver, ahí es completamente contrario, ya que en los gastos en el 2015 nosotros tenemos una cantidad más grande que la cantidad de gastos en total del 2016. Por lo tanto, nosotros analizamos
el árbol de regresión para notar o directamente detallar cuáles fueron los puntos o las claves que directamente impactaron en la cantidad de ingresos o en la cantidad de gastos, pudiendo así reducir gastos en el siguiente año para que nosotros como empresa generemos ganancias. Y en ese caso, en la primera figura pudimos ver más notoriamente cómo la adición de nueva información o la minimización del error debido a que hay un árbol de regresión que reordena la información y de la misma manera no afecta a las otras o a las anteriores informaciones con las que se había trabajado, sino que nos genera una mejor desarrollo de dicho balance económico. Ahora en la figura 2 nosotros podemos ver que en esta tabla número 16 hay un presupuesto programado y ejecutado. En el caso del presupuesto programado nosotros podemos denotar que en los diferentes rubros hay un presupuesto estimado, que en este caso que traducido para un árbol de regresión sería la predicción que queremos generar. Entonces nosotros en la predicción podemos ver que hay cierta cantidad de dinero que nosotros tenemos predicho que queremos utilizar o que queremos gastar o al que queremos llegar en ganancias, y al lado derecho tenemos lo ejecutado, o sea, la cantidad o mejor dicho, aquí dentro del cuadro está más específico el porcentaje que de verdad logramos conseguir de dichos datos que habíamos programado o que habíamos predicho generar. Como podemos notar, en la derecha hay un porcentaje que usualmente tiene que ser muy alto porque la predicción del árbol de regresión tiene que ser lo suficientemente buena y con una estructura muy organizada, dado que a las diferentes regiones mutuamente distantes tienen que ser lo suficientemente balanceadas para que la cantidad predicha no se separe tanto de la cantidad ejecutada, ya que una mala predicción de los datos puede generar muchas pérdidas en la empresa y no solo en uno de los rubros. Entonces un rubro que falle va a generar gastos o diferentemente pérdidas en otros rubros, que es lo que se trata de evitar y por lo cual se utiliza un árbol de regresión. Como podemos notar, el árbol de regresión no solo funciona para poder reducir la cantidad de ingresos o directamente notar dónde está fallando una de las áreas, sino también para programar o ver a futuro cuánto es la cantidad que debemos alcanzar o cuánto es la diferente cantidad que se está logrando alcanzar. Y esto se ve reflejado debido a que en el ejecutado sí tenemos una cantidad aproximada muy cercana a la que teníamos predicha en el promedio. Entonces este proceso no solo facilitó que la nueva información se adaptara perfectamente a la previamente generada, sino que también segmentamos toda la información, la estratificamos dentro de lo que queremos y como tal podemos generar una predicción muy acertada a lo que vamos a generar o lo que vamos a gastar, y por ende se hace el uso de diferentes árboles de regresión muy útiles, no solo en las finanzas, sino también en la programación como tal, ya que nosotros tenemos una gran cantidad de información que podría ser el 100% y ese 100% se va a dividir en muchos porcentajes que van a dispersarse en diferentes cantidades de información que van a estar separadas, pero al mismo tiempo lo suficientemente unidas para generar predicciones. Hablaremos un poco acerca del futuro de los árboles de regresión. Uno de los muchos trabajos que podrá realizar este algoritmo, si lo enfocamos a la educación, es el aprendizaje adaptativo, que se considera el futuro de la propia educación, innovando completamente la forma actual que tenemos de aprendizaje. Este básicamente sería una hiperespecialización para cada individuo que pertenezca a este sistema de aprendizaje. ¿A qué se refiere con hiperespecialización? Una hiperespecialización es como específicamente para este individuo. Significa de que
se va a adaptar esa información, ese curso, a las necesidades y a los requerimientos y a las habilidades de cada persona. Eso básicamente es una muy buena idea a la hora de hablar sobre la educación. Posibles plataformas que implementan estos métodos de aprendizaje. Pues aquí al lado tenemos ciertas plataformas que ya son bastante conocidas, pero antes quiero hablar acerca de un poco más de lo que vendría siendo esta manera de ver la futura plataforma o las futuras plataformas que pueden adaptarse a estos métodos de aprendizaje. Con eso se cortan los antiguos métodos lineales de aprendizaje, ya que el propio alumno será el lector principal de su propio aprendizaje. En este caso, el curso se adapta a él y no al revés. Como es un algoritmo de regresión, se puede clasificar distintas áreas de la persona y se ajusta a sus intereses, tiempo de respuesta, metodología de interiorización y entre muchas variables para el ajuste del curso perfecto. Lo que se busca básicamente con este enfoque es que los tiempos de respuesta del estudiante sean más cortos, que la metodología de interiorización, cada quien tiene su manera visual, ya sea auditiva, ya sea kinestésica, para poder recibir esos inputs de esa información y poder ser lo más óptimo posible para que esa información se vaya acentuando en cada persona. Así que la metodología de cada persona es muy distinta. Por eso es que los métodos actuales no funcionan tanto a la hora de ser específicos para cada individuo, ya que estos prácticamente se enfocan en el aprendizaje general de cierto grupo de individuos con distintos intereses. Pero este va más allá, aparte de dividirlo por secciones de intereses, lo divide por secciones de tiempos de respuesta. Si un tema le cuesta más, se tarda más en responder acerca de otros, y todos esos ajustes se van midiendo a la hora de hacer el árbol de regresión, y lo va seccionando, así como el ejemplo anterior, como el ejemplo de la plataforma Facebook, que la ocupa para poner publicidad. Sabe los gustos de estas personas y las va etiquetando, categorizando, hasta el punto que ya es una categoría específica donde ya se le puede mandar cierta información, y esto se va adaptando, como dice cabal, está apartado, se va adaptando a la persona en sí, no al revés. Uno no se va a adaptar al curso, sino el curso a través de todas esas variables que son un montón. También cómo esa persona vaya interiorizando, si cierto tema se le facilita visualmente. Entonces eso es otro input que se le va a poder proporcionar, y así se va a poder empezar a ajustar esta metodología. Tiene varias ventajas. Unas ventajas que aporta este nuevo sistema sería el aprendizaje gradual y efectivo, ya que con esta nueva metodología el aprendizaje de los alumnos se realizará de forma gradual, primero asentando la base del conocimiento y a partir de ahí adquiriendo mayor conocimiento. Otro apartado bastante importante es la motivación de los alumnos. Los alumnos, al ver que el contenido se adapta a sus necesidades, están mucho más motivados a la hora de aprender. Y esto es un punto muy fundamental a la hora de una persona realizar un curso, ya que aunque tenemos ahorita muchas herramientas, como lo son las que tenemos aquí a la par, que son plataformas de cursos, igualmente a veces es muy común de que una persona compre un curso, lo vaya iniciando y a la mitad o menos de la mitad, en algunos casos, lo va dejando, lo va postergando y al final nunca termina el curso. Pero principalmente es por eso, porque se le pierde la gracia, porque le cuesta un poco acentuar las cosas, porque los tiempos de respuesta de él no van acorde a los tiempos que va en el curso, porque es muy engorroso, trabajoso y muchas cosas que son aspectos que se pueden minimizar, son aspectos de errores que se minimizan a la hora de añadir esta metodología de aprendizaje, que es la hiperespecialización. También no necesita tanto control por parte del profesor,
ya que al adaptarse al contenido al nivel de aprendizaje de cada alumno, las dudas que surgen y los problemas se van reduciendo considerablemente. Y básicamente estas son unas plataformas domésticas, Udemy y Platzi, muy conocidas, que inicialmente la parte de Platzi y Udemy se enfocaban al área de desarrollo de software, pero se comenzaron a ampliar y ya tienen muchas carreras que comprenden muchos cursos y pues se expanden y como al ser una era tecnológica y son prácticamente las pioneras de esa área, por eso siento que es más posible que por este lado se vaya generando lo de la hiperespecialización y van a ir probando con distintos alumnos para ver cuáles son los cursos más óptimos. Ya las grabaciones no serían como tal conocidas, una persona hablando haciendo un curso 1, 2, 3, 4 hasta llegar al video 30, sino que serían más contenido para distintas áreas, para distintos puntos específicos, quizás un video súper largo y ciertas zonas cortadas o explicadas hasta 4 veces, pero de distintas maneras y depende de lo que vaya poniendo como input el estudiante, le va a aparecer cierto cortometraje, ya sea de esa explicación que se detiene un poco más, que sea un poco más corta, que lo puso con un video, una presentación y así básicamente. Y aquí tenemos las biografías o el link de las biografías y básicamente este sería la explicación de este algoritmo que son los árboles de regresión.